tú, el velludo, y hueles el mismo. Entonces lo bendice, ¿no? Lo bendice de alguna manera entregándole esa carga que les decía, no tanto con respecto a al beneficio económico, sino también a esa carga espiritual y profética que venía desde Abraham. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Regresa Esaú, va con su padre ya con el alimento que había traído y su padre le dice, pero yo ya bendije a alguien más. Le dice, pero yo soy tu hijo, no, pero es que yo ya bendije a alguien más. Entonces Esaú se molesta y aún así le dice a su padre, pero ya no tienes algo para mí. Dice, no, ya no tengo nada, ya di la bendición. O sea, no era algo que se podía revocar ni que se podía estar diciendo, ¿sabes qué? Para ti no era, sino que era para ti. Entonces Esaú se molesta mucho, se molesta tanto que le dice a su hermano que en cuanto pase los días de luto de su padre, o sea, cuando él muera y pase el luto, lo va a matar. Le acabamos de leer que dice que Rebeca amaba mucho a Jacob, entonces inmediatamente le dice, ¿sabes qué? No te quedes aquí, mejor vete, porque si no tu hermano te va a matar. Esto mismo le comenta Rebeca a Isaac, y Isaac le dice, ¿sabes qué? Mejor si vete, lo mandan a la casa de su tío Labán, que es hermano de su mamá, le dice, vete para allá, pero no solamente le dice que se vaya para allá, sino que le ordena que tome por esposa a alguien de su familia de Labán. Y aquí comienza este proceso o este caminar de Jacob en el momento que él se convierte como suplantador. De alguna manera, si nosotros nos ponemos a investigar, el nombre de Esaú significa velludo. Acuérdense que en este tiempo el contexto del nombre tenía mucho que ver con la situación en la que nacía el niño. Entonces, el significado del nombre de Jacob era el que sigue, el que viene atrás, o también el suplantador o engañador. Entonces, él se aleja, se va a buscar a su tío en un camino largo. La Biblia no nos dice cuánto caminó ni cuántos días, pero investigando estaba viendo que de la tierra de Canaán a Padán Aram, que era donde iba a ir con su tío, fueron aproximadamente 750 kilómetros que tenía que ir caminando, porque tampoco, bueno, la Biblia no nos dice si iba en burro, si iba en cabra, en asno, en no sé, en lo que iba, no nos dice nada de eso. En mototaxi, no, ninguno de esos, solamente iba caminando. Entonces, dice, Jacob sale de su casa con la bendición, porque su padre lo bendijo, pero como un engañador que tomó el lugar que le correspondía por ley a su hermano. ¿Cómo se fue? Lleno de miedo y sin una visión a futuro. Esa era la posición en la que se encontraba Jacob en este momento. Lo único que él quería era, lógicamente sabía el peso que tenía la primogenitura, por eso la quería, pero cuando la tuvo que salir huyendo, con miedo, con temor a que su hermano lo iba a matar, y lo único que tuvo que hacer fue huir. Entonces, en este camino empieza este proceso de Jacob, como todos lo conocían. Vemos cómo, a pesar de que Jacob sale huyendo, sale con miedo, sale con temor y sin la intención alguna de poder comprender o de poder tener esa primogenitura al 100%, tanto como la bendición de Dios, Dios literalmente le habla, ¿no? Literalmente le habla en sueños. Le habla en sueños, dice que él vio un sueño, vio la escalera que era desde el cielo hasta la tierra, que veía cómo subían los ángeles y descendían, y le hace una promesa. Desde ese momento él empieza a tener como ese primer acercamiento con el Dios de su padre, que no era de él en ese momento, que no lo reconocía como su Dios, pero empieza a tener ese acercamiento, y ante esta situación de huir con temor, de huir de su hermano porque lo iba a matar, entonces él empieza a tener esa condición de temor hacia el Dios de su padre. Pero vamos más adelante. Entonces vemos que Jacob, después de aquel sueño, hace esa promesa, ¿no? En el 28:10, voy a seguir leyendo. Dice el 21, 28:10, 21.
Después de que Dios le habló, le hizo esa visión en sueños, que vio ángeles descender y subir en la escalera, después que le hace esa promesa que su descendencia, al igual que a su abuelo y a su padre, va a ser grande, dice en el 10:21, perdón, en el 28:21. Vamos a leer desde el 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Jehová será mi Dios. Entonces, a partir de ese momento empieza como en este proceso de transición en el cual Jacob empieza a conocer al Dios de su padre y empieza a tomarlo como su Dios. Tal vez primeramente por el temor, no por la promesa que le dice que su descendencia será grande, que la tierra donde él está será para él, sino más bien por ese contacto que había tenido directo con Dios, que nunca había tenido antes cuando vivía en casa de su padre. Entonces aquí vamos a ver rápidamente 3 etapas de Jacob que yo quise tomarlo como el síndrome de Jacob, es este tema, porque regularmente nos puede pasar a todos en nuestra vida. Veremos 3 etapas en la vida de Jacob, pero que seguramente nos pasa a todos a lo largo de nuestra vida. La primera es que él, de fugitivo, temeroso y sin convicción, a dependiente y con visión. O sea, vemos ese paso que dio, cómo salió de la tierra de su padre, temeroso, miedoso de que su hermano lo iba a matar, aunque ya tenía la bendición de la primogenitura, y cuando tiene ese acercamiento con Dios empieza a tener esa visión diferente, empieza a tener esa dependencia de Dios, porque dice, si Él me alimenta, si Él me da de comer y si Él me sostiene, entonces el Dios de mi padre será mi Dios. Tal vez como en un tono medio convenenciero, ¿no? Pero si nos ponemos realistas, todos hemos estado en ese proceso. Estamos primeramente sin estar en la posición como hijos de Dios o en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando empezamos a adentrarnos, muchas veces empezamos a poner como, bueno, empiezo a conocer de este Dios, pero entonces si Él me sana, yo voy a seguirle, ¿no? Es como cuando vienes a la iglesia por una necesidad, pero no ves respuesta pronta, regularmente uno se aleja, ¿no? Uno agarra y dice, no, pues es que este no me sirve, esto no es lo que yo esperaba. En esa posición estaba Jacob, en el que decía, ¿sabes qué? Si este Dios, el que me habló en sueños, me bendice, como Él lo está diciendo, me prospera, me da lo que dice, entonces este Dios será mi Dios. Y ahí comienza este proceso, como les digo, que regularmente pasamos la mayoría de las personas. Y el primer, lo repito, el número 1 es de fugitivo y temeroso sin convicción, a dependiente de Dios y con visión. Casi todos nosotros vivimos largas temporadas preocupados y así y temerosos, ¿no? De qué pasará, afanados en algo que queremos obtener a costa de lo que sea, como Jacob, huyendo, evitando procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Jacob lo que hizo fue decirle a su hermano, véndeme tu primogenitura. Primeramente, según la ley, en ese tiempo judía no le pertenecía a él porque era al hijo mayor, pero él le dijo, véndeme la primogenitura, y se salta ese paso, ¿no? Como que dice, ya me la vendió, ya es mía. Y después engaña a su padre para obtenerla, ¿no? De una manera incorrecta. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no estamos parados en esa situación en la que aún en el conocimiento de la palabra, por ejemplo, para poder obtener un puesto específico en un lugar, a veces tenemos que pisotar al de abajo, hacerle un lado de alguna manera incorrecta, o hablar mal de él, para poder ascender, un sobornito o algo. Esa es la manera en que podemos hablar en que Jacob obtuvo la bendición de su padre, o la primogenitura. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la historia, Jacob llega a la casa de su tío Labán. Y cuando llega a la casa de su tío, la historia dice que previamente se encontró con su hija Lea, y pues se enamora, ¿no? A primera vista. Llega con su tío, se presenta, yo soy el hijo de Isaac, el hijo de Rebeca, me mandaron para acá, bueno, está bien, lo felicitan, lo abrazan, lo apapachan y se pone a trabajar. Pasa un mes y le dicen, ¿sabes qué? Le dice su tío,
ya es justo que yo te pague porque ya llevas un mes trabajando y de verdad pues no quiero que trabajes en vale, ¿no? Y él le dice, no quiero que me pagues, quiero la mano de tu hija, ¿no? Y pues el padre dice así como que, ¿qué pasó? Como que no, no es conveniente eso. Y le dice, de verdad yo haré lo que sea por la mano de tu hija. Le dice, bueno, pues entonces trabaja 7 años. Y él acepta, ¿no? Y empieza a trabajar 7 años por la mano de su hija. Se llega el tiempo, puntualmente va y le exige la mano de la hija. Empieza, le dice, sí, vamos a preparar la ceremonia, la ceremonia. Y sucede que para la ceremonia esta mujer estaba cubierta, ¿no? No la veía, hicieron la ceremonia, la noche de bodas, todo oscuro y hasta el amanecer se da cuenta de que no era la que él quería, ¿no? Y va y le reclama a su tío, ¿no? Que ahora era su suegro. Le dice, me diste a la equivocada, ¿no? Yo estaba 7 años trabajando por tu hija, la menor, no la mayor. Y le dice, es que no, primero tengo que entregarte a la mayor, pero no te preocupes, trabájame otros 7 años y te doy a la menor. Y él por amor, ¿qué es lo que hace? Sigue trabajando. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jacob empieza a caminar en ese proceso con Dios. Aparte la historia nos dice que Labán no lo dejaba ir porque sus tierras habían prosperado. Todo lo que estaba trabajando Jacob en la tierra de Labán, sus rebaños, sus ovejas, sus vacas, sus cabras, todo prosperaba. Y más aún la Biblia nos dice que Labán dice, no puedo dejarlo ir porque él está siendo bendecido por su Dios. Recuerden que donde llega Jacob, la tierra de Labán es una tierra idólatra. La misma historia, si la han leído, dice que él tiene varios dioses ahí escondidos, ¿no? Que después se llevan sus hijas. Entonces, aún así, Dios empieza a cumplir la promesa en Jacob de ser bendecido, de ser próspero, a pesar de que él estaba en un contexto o en un ambiente idólatra. Y la veía, y eso lo veía su tío, su familia, que no era, en este caso, creyente del Dios Altísimo, del Dios Eterno, o del Dios de Abraham y de Isaac. Pero sí, no lo reconocían como su Dios, pero sí decían, este hombre está siendo bendecido por su Dios y a mí me conviene. Entonces por eso no lo dejaban ir. Le dijo, bueno, vas a trabajar otros 7 años, y él acepta trabajar otros 7 años por su amor, ¿no? Bueno, también punto importante, recuerden que en ese tiempo pues no era mal visto tener 2 esposas o 3 esposas. Más aún, Jacob llegó a tener las 2 esposas y a las 2 siervas de sus esposas, con las que tuvo varios hijos. Entonces él sigue trabajando y llega el tiempo en que le dice, bueno, ya cumplí con mi tiempo de trabajo, ahora sí dame a mi esposa. Y se la da y empieza este caminar también en el cual Jacob empieza a ser transformado en ese momento en el que salió de la tierra de su padre a la posición en la que estaba ya 14 años de haber estado fuera de ese lugar. Ya tiene otra mentalidad, ya tiene otra visión, ya tiene otra perspectiva de lo que era el Dios de su padre. Porque él lo veía, ¿no? Él lo veía en la provisión que tenía con respecto a todo su trabajo. Entonces, vamos a ver la posición o el aspecto número 2 en el que les digo que todos podemos pasar y que lo pasó Jacob, que es Jacob el luchador, un hombre en proceso. Todos vivimos ese procesos, bastantes procesos, y escuchamos esa palabra a través de que conocemos de Cristo, venimos al discipulado, escuchamos prédicas y nos dicen proceso. Pero recuerden que nuestra vida totalmente es un proceso. Si ustedes empiezan a analizar la vida de un bebé, desde que nace hasta que comienza a gatear es un proceso, y de que comienza a gatear a que comienza a caminar es otro proceso. Entonces, de alguna manera, nuestra vida está llena de procesos y de características o de momentos que debemos de ir aprendiendo. Entonces, el número 2, el luchador, un hombre en proceso. Después de que Jacob trabajó 7 años por una de sus hijas y después trabajó 7 años por otra, por la que él quería, y que su suegro, que también era su tío, vemos que no lo deja ir y le dice, no, tú estás bien aquí, quédate. Se empieza a dar cuenta que pues él también fue engañado, ¿no?
Primero lo engañó porque no le dio a la hija que le había prometido y después lo hizo trabajar nuevamente para que prosperara la tierra de su tío y nuevamente fue engañado. Entonces, en ese caminar y en esos procesos nos damos cuenta que nosotros también somos de alguna manera exhibidos o nos damos cuenta de también de nuestros pecados en ese proceso. Su pecado de Jacob, ¿cuál fue? El engañar a su padre por el suplantar la posición de su hermano y ahora que estaba haciendo lo que le correspondía porque Dios le había dicho que lo iba a bendecir, resulta que él es el engañado, ¿no? Lo engaña a su tío, lo utiliza solamente por la provisión, por la bendición que tiene de parte de Dios. Entonces, dándose cuenta de que así actuaba su tío, así mismo se veía él al haber engañado a su padre. O sea, él se empezó a reflejar en esa situación que estaba viviendo. Como él había engañado a su familia, ahora él se estaba sintiendo el engañado. Entonces, Labán no quería dejar ir a Jacob porque desde el día que él había llegado, sus rebaños se habían multiplicado y él sabía que era causa del Dios de Jacob. Entonces, ¿qué quiere decir solamente esto? Que Dios estaba cumpliendo la promesa que le había dicho en ese sueño. Y el número 3 es que no hay bendición sin lucha. No hay bendición sin lucha, que se puede traducir como trabajo o como esfuerzo. Entonces, Jacob ya con sus 2 mujeres y ya con las 2 siervas de sus mujeres, él sigue trabajando, dice la palabra de Dios, que por otros 6 años más en la tierra de Labán. Y le dice Jacob a su tío, ¿sabes qué? Ya trabajé 20 años, ya es justo, ahora sí que ya me sueltes, ya necesito trabajar ahora por mi familia. O sea, todo el tiempo trabajaba como por la tierra de su suegro, ahora le dice, ya es justo que trabaje por mi familia. Y le dice él, está bien, ya te voy a dejar ir y vas a tener lo tuyo. Y surge otro engaño, ¿no? Otra treta. Si han leído la historia, nos dice que Labán le dice que tome de todas las ovejas y de todo lo del rebaño que sea pinto y manchado. Y le dice, todo lo que nazca de aquí en adelante que sea pinto y manchado, que no sea un color liso, todo va a ser tuyo. ¿Qué es lo que hace Jacob? Manda a sus criados, Labán manda a sus criados que quiten todas las ovejas lisas o que no son pintas ni manchadas para que lógicamente cuando se crucen o se aparen, pues no nazcan de esa manera. Pero volvemos al punto en que Jacob seguía siendo bendecido y prosperado por Dios y él nos cuenta la historia que a manera de que las ovejas pudieran procrear pintos y manchados, él pone ciertas varas en el abrevadero y cuando las ovejas iban a beber, entonces ahí procreaban y dice que todas las ovejas y siervos que nacieron fueron pintos y manchados. Entonces, eso ya no le pareció a Labán. Labán ya estaba muy molesto y se estaba repitiendo la historia en el cual de que este Jacob empezaba a estar en esa posición de que no lo querían, ¿no? Como cuando Esaú lo quería matar. Entonces, dice él, ¿sabes qué? Dios le vuelve a hablar y le dice, toma tu parentela, o sea, toma tu familia y regresa a la tierra de tu padre. Es donde decide Jacob regresar a su casa, pero ahora ya con todo lo que él tenía. Ya tenía pues todo lo que había procreado el rebaño. Dice la palabra que ya tenía siervos, tenía 2 esposas, tenía 2 siervas, tenía gente a su cargo, tenía camellos, tenía mucho, o sea, literalmente ya era rico. Entonces él de noche se va y huye, o sea, sin decirle a su suegro, él huye de regreso a la casa de su padre. Entonces, empezamos en esa posición en la que Jacob estaba como el engañador y sale temeroso. Después pasamos a la posición en la que llega a empezar un proceso y a conocer al Dios de su padre. Ahora lo toma como su Dios y ahora vemos cómo el mismo Dios empieza a ponerlo en otro proceso en el cual es como una restitución. Empieza Jacob a regresar a la casa de su padre, regresa con todo su rebaño, con todas sus riquezas, con toda su familia, pero ahora le empieza a surgir el temor de lo que va a pasar cuando regrese al encuentro con su hermano Esaú,
que le había prometido que lo iba a matar cuando saliera, cuando su padre muriera. Para esta parte de la escritura o este tiempo, su padre Isaac aún no moría, pero él tenía miedo de cómo lo iba a recibir su hermano Esaú. Pero vemos otra parte en la Biblia. Dice que Jacob tenía temor que su hermano Esaú no lo aceptara y le hiciera daño a su familia. Entonces todo lo que traía él, dice que todo lo que traía él lo divide en dos partes. Entonces manda una parte por delante y dice, si viene al encuentro mi hermano y ataca esa parte del grupo, la segunda parte del grupo puede huir, ¿no? Y antes de eso también la palabra de Dios nos dice que manda a unos... déjenme ver la parte que dice esa, ¿cómo se le llama esa palabra? Mensajeros, manda unos mensajeros por delante a ver a su hermano, y los mensajeros regresan y le dicen, tu hermano Esaú viene a tu encuentro y viene con 400 hombres. Entonces, ¿qué es lo que piensa Jacob? No, pues mi hermano viene a matarme, ¿no? Viene a cobrarse la que le hice desde hace 20 años. Y entonces es por eso que le da ese temor, que divide el campamento, manda uno al frente, uno atrás. Pero llega una parte en esta historia, y vamos a leer Génesis. Ahorita les digo cuál es. Génesis 32, 9 al 12. Dice el 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Acuérdense cómo salió la primera vez Jacob de su tierra. Solamente su madre le dijo, ¿sabes qué? Vete porque te va a matar tu hermano. Y no tenía el conocimiento de su Dios para nada. Ahora vemos que en ese proceso en el que él se transforma, en el que él es cambiado, en el que él empieza a tener ese contacto ahora con su Dios, en el que empieza a tener esa bendición, ahora que regresa con ese mismo temor, tiene otra mentalidad diferente y otra visión, por consecuencia otra convicción, y empieza a clamar ahora sí a su Dios. Y le dice, tú que me has provisto, tú que me has prometido, tú que me has dotado de tu gracia y de tu misericordia, porque recuerden que Jacob, todavía no era tiempo de, digamos, de lo que viene más adelante de las leyes, pero Jacob nunca sacrificó ningún animal, ni derramó sangre, ni nada, y aún así fue lleno de gracia y de misericordia de parte de Dios. Entonces en este momento Jacob ya está en el otro lado del primer Jacob, ya está siendo transformado, entonces él clama a Dios. Esta parte de la Biblia se conoce como la oración de Jacob, que no se trata anteriormente, solamente en este momento en el cual dice que clama a Dios y le pide que lo ayude, que su hermano que lo ayude con su hermano Esaú, que no lo vaya a matar y mucho menos que vaya a herir a su gente, ¿no? Porque atrás de él, o delante de él más bien, iba pues su familia. Es por eso que la historia nos dice que parte del campamento en 2. Entonces, vemos como ahora, ante la misma situación de temor, ante lo que pueda hacerle su hermano Esaú a él y a su familia, pero ya no toma una decisión arrebatada de huir, sino que clama a Dios. Entonces, en este proceso en el que él clama a Dios y Dios escucha su oración, dice la Escritura que él
después de que había dividido el campamento, pasa uno, después pasa el otro, al otro lado del río, y llega un momento en el que dice que él se queda solo. Y esta historia también creo que la hemos escuchado y la conocemos mucho, cuando dice que que Jacob pelea con Dios o con un varón de Dios, que pues hemos escuchado en otros mensajes también al pastor que se reconoce como una teofanía, ¿no? Que es el ángel de Jehová reconocido como Jesús en esa etapa, en el cual dice que pelea con este varón, pero investigando un poco este procedimiento o esta parte que pasa a Jacob, no solamente es un evento físico en el cual que también le dice que le disloca el muslo, que lo toca, con el simple hecho de tocarlo le disloca el muslo, no solamente es un evento físico, sino también es un evento profundamente espiritual, porque sí hemos escuchado, creo que esta parte de la historia muchas veces, y literalmente nos imaginamos a un hombre peleando, ¿no? A golpes con el varón de Dios, mas no lo dice así la escritura, que literalmente estaba peleando a golpes, solo dice que luchó con Dios. Pero vamos a leer esta parte, ¿sí? Génesis 32. (24) desde el 22, 32, 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él, sintió el encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, ¿cómo le respondió? Ahora, recordemos la parte del comienzo. Se presenta Jacob ante su padre, le lleva el guiso, trae la ropa de su hermano, trae los brazos velludos de las pieles de los animales, y su padre le pregunta, ¿cuál es tu nombre? O más bien le dice, ¿eres tú Esaú? ¿Y qué le dice Jacob? Sí, yo soy. No le estaba diciendo realmente su nombre. Y en esta parte, después de que les digo que no solamente estamos hablando de un proceso meramente físico en el cual hubo sangre, en el cual realmente hubo ropa rota, ¿no? Y todo eso, sino que meramente es un proceso espiritual en el que Jacob, a través de ese proceso que había llevado, ya estaba teniendo más ese contacto y esa comunión con Dios, cuando él decía, bueno, cuando él salió la primera vez de la tierra de su padre Isaac, solamente lo que hizo fue huir por el temor. No tenía esa visión ni esa convicción, lo decíamos al principio, pero ahora que regresa con ese mismo temor, ¿qué es lo que hace? Se refugia realmente en Dios, en el Dios que ahora ya conocía, en el Dios que le había provisto, en el Dios que le había cumplido la promesa de que su descendencia creciera. Ahora dice que ya tenía 11 hijos, 2 mujeres, 2 siervas, y mucho ganado y muchas riquezas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este proceso con Jacob? Él está clamando a Dios que no solamente le bendiga, sino que de alguna manera él no va a desistir de luchar con él hasta que le prometa que lo que va a pasar, él siempre va a estar al lado de él. Totalmente diferente de lo que veíamos al principio, el Jacob cuando salió de su casa. Esa parte del toque, cuando le dice que solo lo tocó y le descoyuntó, también tiene un término muy espiritual que tiene que ver con que cuando Dios nos toca, quedamos marcados. La Biblia dice que Él cogió de ahí en adelante, ¿no? Dice que Él cogió, yo creo que hasta que se murió, de ahí en adelante. Pero cuando él empieza a tener ese proceso con Dios y empieza a tener ese acercamiento, y cuando nosotros
volviendo a la idea de que todos tenemos procesos, de que todos tenemos situaciones difíciles, de que pasamos uno y acabamos este y nos brincamos al otro, tal vez mayor, tal vez menor, pero de que a través de la vida siempre va a haber ese tipo de procesos, y Jacob estaba en ese lugar en el que él dice, bueno, ahora yo estoy cruzando este proceso, como dice ahí, antes de cruzar el río, se quedó solo con Dios y le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a avanzar, voy a ir hacia mi hermano Esaú, que no sé qué mente tenga, porque mis mensajeros me dijeron que venía con 400 hombres, pero yo no me voy a ir de aquí hasta que tú estés conmigo, hasta que tú totalmente me bendigas. ¿Qué pasará? No sé, pero desde ese momento Jacob estaba confiando totalmente en Dios, pero quería estar seguro de lo que iba a pasar. Y como les repito, el varón de Dios o el ángel de Dios le dijo, ¿cómo te llamas? Y ahora él le dijo, soy Jacob. ¿Se acuerdan qué significaba Jacob? El engañador, ¿no? El suplantador. Entonces, de alguna manera él estaba aceptando en ese momento ante Dios, o se estaba exponiendo ante Dios tal cual era. No estaba diciendo como con su padre, sí, soy yo, tu primogénito Esaú, soy yo, papá, sino que estaba con Dios y le decía, soy yo el que salió huyendo esa vez por haber engañado a mi padre, el que salió huyendo porque tomé el lugar que no me correspondía, aunque si leemos la escritura, bueno, ahorita lo vamos a leer mejor de una vez. Un poquito más atrás, ¿te les digo en cuál? En el 24. No es cierto, espérame. En el 25, 20. Dice el 25:20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo, el que engañó a Jacob. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿a quién? ¿Quién era el menor? Jacob. Recuerden, el mayor tendría que recibir el beneficio de la primogenitura, pero desde antes Dios ya le había dicho a Rebeca, ahí en tu vientre pelea por estos mellizos que tienes, pero de alguna manera el mayor servirá al menor. Entonces, ¿cómo vemos cumplir esta promesa? Jacob se presenta tal cual como el engañador, le dice, soy yo el engañador. Y antes de eso Jacob le dice al hombre o al varón con el que había peleado, ¿y cómo te llamas? Y él le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? O sea, no me conociste desde el sueño que te di, no me conociste desde que te prosperé en la casa de tu suegro, no me conociste desde ahora que te he bendecido con hijos, con rebaño, con riquezas. ¿Qué le estaba dando a entender cuando le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? O sea, si ya lo sabes, si ya lo sabes. Ahora Jacob se presenta tal cual como el engañador, o sea, como que estaba expuesto, abriendo su corazón y diciendo, Dios, soy yo el que falla, Dios, soy yo el que miente, Dios, soy yo el que roba, Dios, soy yo el que engaña, pero ayúdame, necesito de ti, dependo de ti, y no me voy a mover de aquí hasta que me bendigas, no me voy a mover de aquí. ¿Cuántas veces han estado o hemos estado en esa situación? En la que de alguna manera, a pesar de nuestra condición, sea cual sea, de pecadores todos, nos acercamos a Dios y pedimos esa bendición. Y no lo hacemos no teniendo el conocimiento de Dios, porque Jacob no aceptaba a Dios como su Dios. Recuerden que le dice a su papá, tu Dios.
Pero ahora en este momento, que ya lo reconoce como su Dios, él se acerca a él y le dice, sí, soy yo el que te falté, soy yo el que no te seguí, soy yo el que no leí tu palabra, soy yo el que robé, soy yo, pero necesito de ti. Vemos a un Jacob totalmente transformado. Pero a pesar de eso, no solamente le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Porque después que le dice a Jacob, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y qué le dice? Soy Jacob. ¿Qué le dice? Ya no serás más Jacob. ¿Serás qué? Serás Israel. Y viene otro momento que no solamente es literal, sino espiritual, en el que el cambio de nombre tiene mucho que ver con la situación en la que nos encontramos anteriormente, en la condición en la que nosotros estamos parados y en la posición en la que Dios nos pone. Entonces, de Jacobo a Israel, de engañador al que lucha, de engañador al que prevalece, ya que Israel significa el que lucha con Dios. El cambio de nombre no solamente es como decir, bueno, ya no vas a ser Jacob porque Jacob es engañador y te van a conocer como lo que tu nombre significa, ¿no? Sino realmente el cambio de nombre es una señal de un nuevo pacto con propósito divino. Y no solamente lo vemos en Jacob, porque más adelante lo vamos a ver o más bien atrás lo vimos hace 8 días, de Abraham a Abraham, ¿no? Lo decía Edgar, ya no era Abraham, era Abraham. Bien, lo estaba viendo yo en la transmisión y veía cómo Edgar lo hacía notar, ¿no? Al final decía Abraham, Dios le había cambiado el nombre. Lo mismo pasó después de ser de Saulo a ser Pablo. Entonces, este cambio de nombre no solamente es para, como decir ahora, bueno, a mí ya no me gusta mi apellido y me lo cambio, ¿no? Yo soy Pérez y no me gusta, me voy a poner Ibargüengoitia. Sino que el cambio de nombre es una señal de un nuevo pacto y propósito divino. Ahora, ¿cómo vemos esa promesa de Dios cumplida, no solamente en las generaciones de Jacob, no solamente en la provisión que él tenía, sino que ahora en la misma Biblia nos dice que Saúl lo recibe con alegría a Jacob? Ahora, recuerden, ¿por qué mandó a los mensajeros y por qué mandó un grupo enfrente? Porque Jacob le había robado la primogenitura, y la primogenitura tiene que ver con todas las propiedades, con el liderazgo y con esa carga espiritual. Pero ahora Jacob se presentaba ante Saúl y le decía, hermano, mira todo lo que tengo, no necesito de la primogenitura que te robé, ni necesito de lo que tienes en casa de mi padre, que es tuyo y que has trabajado, sino le dice, yo tengo lo que Dios me ha dado. Se presenta ante Esaú de otra manera. Y Esaú precisamente hace ese cambio porque los mensajeros de Jacob le dijeron que venía con 400 hombres. Y si leemos más adelante nos dice que llega Esaú con 300 hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente los mensajeros ni siquiera llegaron hasta donde Esaú, sino que simplemente a lo mejor medio vieron y se regresaron, no tuvieron un encuentro con él. Entonces dice que Esaú lo recibe con alegría a Jacob. Vamos a leer Génesis 33. (18) Dice 33:18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Jacob no solo vio cumplirse lo que el mismo Dios le había prometido, sino también lo que Dios le había dicho a su madre y que leímos anteriormente, que el mayor servirá al menor, pero no lo hizo con orgullo, sino lo hizo con alegría. Jacob lo recibió con alegría porque si leemos en la Biblia nos dice que lo recibió y lo abrazó. Entonces, y su descendencia de Jacob, hablando de esta carga totalmente espiritual y profética, no solamente vemos el Jacob transformado, no solamente vemos el Jacob y a través de ese proceso, no solamente vemos al Jacob que cambia de nombre,
sino que de alguna manera ese cambio dentro de la promesa que Dios establece con él lo hace llegar a más, tanto que de ahí provienen de sus 12 hijos, cada líder es el líder de cada una de las 12 tribus de Israel, que después vamos a ver más adelante, y que son de suma importancia dentro de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, Dios no solamente no quiere llevarnos en bendición durante el proceso, sino que seamos nosotros mismos, que no estemos viviendo de alguna manera en la que Dios, o más bien que no estemos viviendo de alguna manera en la que nosotros pensemos que Dios no tiene favor para con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es grande en misericordia, ¿no? La Biblia nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y no dice que son nuevas para el cristiano que lee la Biblia todos los días o para el que está todos los días metido en la iglesia. Solamente dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, en general para todos. Entonces esta noche la historia la conocemos completamente de Jacob el suplantador, Jacob el engañador, pero sí ver esa forma en la que él es transformado en este proceso. No solamente a veces escuchamos esta historia y decimos, sí, es que él peleó con Dios, pero no nos damos cuenta de todo ese proceso que él tuvo que tener para con Dios, para poder llegar hasta donde estaba. Y lo que podemos ver en este momento es que Jacob fue bendecido, pero simplemente porque Dios cumple sus promesas. Simplemente porque Dios cumple sus promesas. Asimismo, Jesús nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces debemos de confiar en que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Se hace como Jacob, se hace como Saulo, se hace como Abraham, se hace como Isaac, se hace como José, que después viene, vamos a ver que es su hijo de Jacob, que tienen una parte importante dentro de la historia que nos narra las Escrituras, simplemente para que nos demos cuenta que Dios no quiere que seamos hombres que engañemos a los demás, sino que aceptemos nuestra condición y que corramos hacia Él, sino que aceptemos nuestra condición y veamos que podemos ser transformados por Él y que Él tiene grandes cosas para nosotros. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias porque tú nos hablas tanto a través de tu palabra, Dios. Sabemos que tu palabra es viva, Señor, sabemos que tu palabra es eficaz, sabemos que tu palabra es universal, extendida para todo el mundo y todo el cielo, Señor, y lo que hay debajo de los cielos. Sabemos que no solamente es para uno, sino es para todos, Dios. Sabemos que tu misericordia es grande. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos en la condición en la que estemos hacia ti, Dios. Ayúdanos a poder aprender de los procesos y a seguir caminando conforme a lo que tú quieres, Señor. No importa el nombre que tengamos, Señor, sabemos que en ti el nombre va a ser hermoso, el nombre va a ser precioso y el nombre que tú nos pongas va a ser el principal, que es como hijo tuyo, Señor, que no hay mejor nombre que ser como tu hijo. Te damos gracias porque nos das la posición de hijos y nos das la oportunidad de seguir creciendo, Señor, y avanzando en ti. Permítenos conocerte cada día más, Señor, no como el Dios de mi padre, no como el Dios de mi amigo, no como el Dios de mi hermano, sino como el Dios propio, el que me ayuda, el que me sigue, el que me fortalece, el que me provee, el que me lleva día a día a seguir avanzando. Y ayúdanos de verdad a poder creer y confiar en que tus promesas se cumplirán, como dice tu palabra, hasta que se cumpla la última tilde y la última jota de tu escritura, Señor. Te damos gracias por esta noche, Padre. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias.